¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. La noticia de los últimos minutos, la firma de un acuerdo entre el gobierno y el Colegio Médico de Bolivia para resolver el conflicto que llegó hoy a su día número 47. Hace algunos instantes ha comenzado una conferencia de prensa en la que ya han intervenido el presidente del Colegio Médico de Bolivia y el presidente del Colegio Médico de La Paz. En estos instantes tiene el uso de la palabra el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Con las imágenes de Bolivia TV nos vamos al Ministerio de Gobierno en vivo para conocer la palabra de esa autoridad de gobierno. Del Colegio Médico de Bolivia, reitero, del 28 de diciembre del año 2017. Y en lo referido al Código Penal señalan que existen observaciones al artículo 205 y a los artículos 293 y 294. El artículo 205 que lo consideran una amenaza a la seguridad jurídica en el ejercicio profesional. Consiguientemente, en la demanda señalan la necesidad de derogar ese artículo. Hemos trabajado con base en el documento de la colegiatura de los profesionales y también trabajadores presentes en la reunión del sector de salud. Por iniciativa del presidente, después de una reunión con CONALCAN, tomó la iniciativa de resolver el asunto del artículo 205, un artículo sectorial, entre comillas, porque había hecho una tipología jurídico-penal distinta a la general, a la del Código Banzer, para incorporar eximientes a la praxis, a la mala praxis. Pero bueno, como se ha considerado que ese artículo afectaba, entonces el presidente ha tomado la iniciativa de enviar una carta al Parlamento Nacional, a la Asamblea Legislativa, para que el código sea derogado, eliminando ese artículo. El mismo tratamiento se ha optado con el 137 referido al transporte. ¿Por qué es importante hacer esta consideración? Porque cuando ahora algunas voces dicen abrogación del código, están queriendo cambiar las demandas de los sectores para politizar la coyuntura nacional. Con fines oscuros, con fines que nada tienen que ver con el juego limpio. En los aspectos referidos a las demandas sectoriales del Colegio Médico, fiscalización, se hará un rediseño de manera consensuada. Ley General de Salud, la vamos a trabajar en un gran encuentro nacional que debe generar consensos a partir de elementos técnicos. Luego, la fijación de aranceles se hará en coordinación entre los colegios, las sociedades científicas, el Ministerio de Salud. Los decretos de la autoridad de regulación serán abrogados y se trabajará un nuevo diseño. Es decir, el Instituto de Conciliación y Arbitraje. No solamente que lo hemos recogido, y yo personalmente en mi condición ya no de ministro sino de abogado, inclusive les he dicho, no es suficiente el Instituto de Conciliación y Arbitraje, hay que incorporar además una pericia técnico-científica, y hemos incorporado lo de las auditorías médicas. Ustedes lo han acogido para que vean la buena fe con la que hemos trabajado, inclusive yendo más allá de su demanda específica. Entonces, ese documento que hemos generado en Cochabamba, que se lo ha suscrito, hemos señalado en el último párrafo, quedan pendientes los asuntos relativos a sanciones. Ese documento ha tenido dificultades porque algunos sectores que no son propiamente del Colegio Médico politizan, en fin, me imagino que por eso han tenido dificultades. Nosotros hemos esperado pacientemente. El día jueves, a primera hora de la tarde, les hemos enviado
Esa es la participación del ministro de Gobierno Carlos Romero en la conferencia de prensa conjunta con los representantes de los colegios médicos para dar a conocer el contenido del acuerdo. Aún no está claro si se incorporó en el convenio entre ambos sectores la última demanda pendiente del sector médico, que tenía que ver con la suspensión de procesos a quienes habían participado en las protestas, sanciones a farmacias y el fin de lo que los médicos denominaban como la persecución política. Estaremos aún pendientes de esa conferencia de prensa por si surge algún elemento informativo adicional. Pero antes vale la pena destacar que si bien el conflicto con el sector médico ha sido aparente o definitivamente desactivado, no ocurre lo mismo con otros sectores. Para este martes, el transporte pesado ha anunciado la reanudación del paro de actividades o del bloqueo, para ser preciso, en varias rutas del país. Los comités cívicos de Cochabamba y de Potosí han anunciado un paro de actividades para mañana martes, mientras la Central Obrera Boliviana ha convocado para el próximo miércoles a un paro nacional y a una movilización general para el jueves. Esos son algunos de los sectores que mantienen aún el conflicto en pie, demandando ya no la derogación de algunos artículos, sino la abrogación completa del Código de Procedimiento Penal. Ese es el panorama del conflicto. Reitero, estaremos pendientes del desarrollo de la conferencia de prensa para volver a ese contacto con las imágenes de Bolivia TV. Pero desde luego no será el único tema que abordaremos en esta edición de nuestro programa. Volvemos al segundo sector de información de Hora 23. En los próximos minutos nos vamos a ocupar del conflicto que aún subsiste en el país, ya no con el sector médico, del cual vamos a dar referencias enseguida, sino con otros sectores que todavía cuestionan ya no algunos artículos del código, como ocurrió en el caso de los médicos, sino el documento en su conjunto. Como les anticipaba, el transporte pesado ha ratificado para mañana el reinicio del bloqueo de caminos. Hoy comenzaron el bloqueo en varias rutas, pero al final, de acuerdo al informe del ministro de Gobierno, solo sobrevivía, para decirlo de alguna manera, el bloqueo en la zona de Puerto Pailas, en el departamento de Santa Cruz. Recordarán ustedes que abrimos Hora 23 con la conferencia de prensa que se realizaba en el Ministerio de Gobierno a cargo del titular de ese despacho y también de representantes del Colegio Médico de Bolivia, del Colegio Departamental de La Paz y de la ciudad de El Alto, y quedó pendiente saber en qué concluyó esa conferencia de prensa. Vamos a conocer los detalles y vamos a tener la respuesta a esta interrogante en un contacto telefónico con nuestro compañero Donato Hanover, del Departamento de Prensa de Bolivisión. Donato, buenas noches. ¿Cuál ha sido la conclusión y el resumen final de esa conferencia de prensa? Buenas noches, Juan Pablo, a toda la audiencia de Hora 23. Es así como hace minutos atrás se dio la conferencia de prensa, se informó de forma oficial tanto el Colegio Médico de Bolivia como sus representaciones acá en la ciudad de La Paz, junto con el ministro de Gobierno, el presidente de la Cámara de Senadores, que ya se daría por solucionado este conflicto, ya firmando el acuerdo final, el punto número 7 que estaba zanjando que se dé solución a esto. El punto referido a lo que la dirigencia de los médicos hablaba, la cuestión política y las sanciones a todos los miembros que han estado, todos los médicos, los sectores que han estado en este paro médico que se ha prolongado por más de 40 días. En ese sentido es de que el acuerdo establece que no hay persecución política a los dirigentes y las sanciones se van a ir solucionando sectorialmente, se van a ir solucionando caso por caso en forma sectorial. Es así como el doctor Aníbal Cruz, presidente del Colegio Médico de Bolivia, a nombre de todo el colegiado de profesionales en salud, ha dicho de que este acuerdo ha sido firmado anteriormente, ha sido consensuado con un Consejo Médico Nacional que ha dado su visto bueno para que ellos puedan rubricar su firma en este documento, Juan Pablo. Donato, una consulta. Se trató de la firma de un nuevo documento porque en la tarde habían intercambiado cartas, una que dirigió el Colegio Médico al ministro de Gobierno, el ministro de Gobierno que respondió. El documento que se ha entregado hoy es un nuevo documento que sintetiza las demandas del sector médico.
No, en realidad se trata de un documento que se ha elaborado, llega a ser un documento final. Lo que se envía en la tarde del Colegio Médico hacia el Ministerio de Gobierno es la posición, la apertura de que están ellos todavía con la posición de el punto 7, la persecución política y las sanciones a los médicos que han parado de forma indefinida. El Ministerio de Gobierno les responde a esto diciendo que no hay persecución política y las sanciones se van a ir solucionando, se van a ir tratando caso por caso de forma sectorial. Es así que el documento que se firma al final es el documento que indican que es el que se ha trabajado en las mesas de trabajo de Santa Cruz y Cochabamba, incluido el punto número 7, que es el que observaba la dirigencia de los colegios médicos hasta hace días atrás, y con esto estarían dando ya por solucionado el conflicto, Juan Pablo. Muy bien, Donato, queda claro el panorama, pero una pregunta más. Se conoció a través de las redes sociales, que no siempre tienen un dato veraz, que había cuestionamientos del Colegio Médico de Cochabamba y de Santa Cruz a este convenio que ha sido definido hace pocos minutos. ¿Qué se ha dicho en la conferencia de prensa al respecto? ¿Existe unanimidad en el sector médico o todavía hay sectores departamentales que no están de acuerdo con su contenido? El doctor Cruz al respecto ha indicado de que ellos responden a las presidencias de los colegios médicos de los 9 departamentos. Esto a entender de que se ha consultado con los 9 departamentos la firma de este documento final, y teniendo el visto bueno del Consejo Médico Nacional es que ellos han aceptado ya la propuesta del gobierno sobre el punto 7 y de ese modo que han dado por concluido este conflicto. Ha informado también o ha manifestado el doctor Cruz de que aún podría haber voces de que vayan a decir de que están desconociendo a la dirigencia, de que no van a obedecer este último documento escrito, pero sin embargo tanto el doctor Cruz como el doctor Larrea, presidente del Colegio Médico de La Paz, han manifestado que ellos han actuado en consenso con sus bases y no han hecho nada a espaldas de ellos. Gracias, Donato. Era el contacto telefónico con nuestro compañero del Departamento de Prensa de Bolivisión, Donato Hanover. Ustedes lo han escuchado, está definido ese convenio, lo que significaría que en poco más de 25 minutos debería comenzar a reanudarse la atención médica en todos los hospitales del país después de 47 días de conflicto. Un conflicto que, sin embargo, aún no ha sido resuelto en lo que respecta a observaciones al Código del Sistema Penal en otros sectores. Y de este panorama vamos a hablar en los próximos minutos con el senador del MAS, Miguel Barrón, a quien damos la más cordial bienvenida. Senador, buenas noches y bienvenido a Bolivisión. Juan Pablo, buenas noches. Un saludo respetuoso, cordial a usted y por intermedio suyo a la vasta audiencia del programa a lo largo y ancho del país. ¿Respira algo mejor el gobierno y el oficialismo tras la firma de este acuerdo con los médicos y la supresión de este conflicto que había durado casi 50 días? Sí, yo creo que hay mayor tranquilidad en el conjunto del pueblo boliviano, porque si hay alguien que ha afectado esta paralización de actividades por 47 días es al pueblo. Cientos de cirugías postergadas, muchos pacientes con tratamientos paralizados, inclusive alguna gente que ha fallecido por falta de atención médica. Pero bueno, eso no está comprobado todavía. Se ha sabido de casos de defunciones en los días del paro médico, pero bueno, todo esto ya queda atrás con la última decisión, la firma del preacuerdo o ya acuerdo, y en esa medida habrá que prepararse para lo que ha de ser la cumbre en el mes de marzo, entre el 5 y el 6, donde se tendrá que, entre todos los sectores de la sociedad civil boliviana, por supuesto junto a los médicos, trabajar una nueva ley de la salud pública boliviana que coadyuve a continuar mejorando la atención médica en nuestro país, que dicho sea de paso, como gobierno hemos estado trabajando en esta temática. Tenemos un plan de construcción de más de 40 hospitales y se han hecho inversiones importantes en infraestructura, equipamiento. Pero bueno, hay que seguir avanzando en esta temática y lo importante es que todos estén en ese evento
y pongamos nuestros puntos de vista, discutamos democráticamente, que en ese encuentro primen las razones y a partir de ello siga mejorando las políticas públicas en materia de salud. Desde luego, como lo han dicho algunas autoridades de gobierno, parlamentarios y dirigentes del sector médico, no correspondería hablar de derrotados o vencedores en este conflicto. Pero aparentemente, más que eso, me equivoco en el término, evidentemente el gobierno tuvo que dar un paso atrás en una decisión que en principio era firme y taxativa de no derogar ningún artículo del Código del Sistema Penal para, tras la presión médica, aceptar ese planteamiento. ¿No hubiera sido más fácil eliminar tantos días de conflicto con una actitud más flexible en este tema? Mire, más allá de la decisión que se tomó, entendiendo el dolor ciudadano por la falta de atención médica, fue una medida que se asumió escuchando, viendo y sintiendo el sufrimiento de la gente. O sea, por asegurar la salud, la vida de la gente, es que se tomó la decisión de llevar adelante esta derogatoria del artículo 205, del 137, pero más allá de aquello, yo en lo particular sigo convencido que el artículo 205 del nuevo Código de Procedimiento Penal, del nuevo Código del Sistema Penal, es mucho mejor para el sector de la salud que lo que se tiene en el Código Penal abrogado, porque con el anterior código a los profesionales de la salud boliviana, frente a casos de negligencia médica, se los juzga a través de la figura del homicidio culposo. Ahora, sin embargo, va a haber una nueva redacción de ese artículo. Por lo menos por los 18 meses, que es la vacatio legis, es decir, hasta junio del 2019, el anterior código aún sigue con vida, ¿no? Y posteriormente entrará en vigencia este nuevo. Entonces, bueno, queda latente la figura del homicidio culposo, que tiene una redacción tan genérica que permite iniciar procesos, por decirlo de alguna manera, por todo y por nada, los médicos, los profesionales de la salud. Precisamente eso evitaba el 205 del nuevo Código del Sistema Penal. Entonces, mientras no tengamos un nuevo artículo, se mantiene la vigencia jurídica del anterior, en la figura que usted nos relata. Así es. Y en el 205 del nuevo Código del Sistema Penal tenemos las dos salvedades: el caso de la carencia de medios técnicos, de infraestructura, o el hecho de que pudieran presentarse reacciones de difícil o imposible predicción. En esos casos los médicos salvan su responsabilidad, no hay nada que cuestionar, están eximidos de una responsabilidad penal. Este artículo, de lo cual no estaban muy convencidos en estos 47 días de conflicto. Yo creo que lamentablemente también han equivocado los médicos al contratar asesores con posición política opositora, que no necesariamente han podido hacer un asesoramiento objetivo en términos de explicar en el verdadero espíritu y alcance el contenido del artículo 205, porque además este artículo tomaba en cuenta como principal elemento probatorio la auditoría médica realizada por los mismos médicos, por un lado. Y por otro lado, este artículo estaba dentro de la categoría de delitos. No es considerado crimen, delito de carácter culposo, ¿no? Porque siempre se presume la buena fe del médico, ¿no? En todo caso, el artículo ya ha sido derogado. Entonces, este artículo era conciliable entre partes. Precisamente ahí surgió el tema del Instituto de Conciliación y Arbitraje. Usted está casi nostálgico del artículo que está a punto de derogarse. No, lo que pasa es que es un buen artículo, mucho más garantista que el anterior. Pero lo decía, ya fue derogado hoy en diputados, pero mañana posiblemente en el Senado y habrá una nueva expreso esto para constancia pública, porque de verdad no hemos trabajado esta norma para hacer daño absolutamente a nadie, ni a ningún sector profesional.
hemos tenido la mejor de las intenciones, pero bueno, las circunstancias llevaron a que este artículo se derogue. Estamos en ese camino. Hoy la Cámara de Diputados ya lo ha hecho, mañana a partir de las 3 lo hará el Senado, y una vez que se sancione esta ley corta, pasará para su promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Muy bien. Ahora sería, o nos tomaría mucho tiempo hablar de las otras demandas de otros sectores que han comenzado a tomar cuerpo: el transporte pesado, el colegio de abogados, parte del sector periodístico. Para no referirnos uno a uno a esos sectores, parece una observación general la siguiente: que no hubo una adecuada socialización, análisis y discusión del proyecto de código, lo cual nos habría llevado al actual punto de cuestionamientos a numerosos artículos. ¿Usted coincide en que fue suficiente o insuficiente la socialización de esta nueva norma tan importante para el país? Mire, en la etapa previa a la aprobación de la norma, hemos hecho bastantes ejercicios de generar consensos con diversos sectores. De hecho, el 205 fue consensuado con la dirigencia del Colegio Médico. El 137 también se lo trabajó con los sectores del autotransporte. Hubieron reuniones con gremiales, incluso a los colegios de abogados se les invitó. Es decir, ha habido una construcción bajo la política de puertas abiertas. Probablemente una vez que se aprobó el código, de pronto nos faltó socializar más la norma. ¿Después de aprobado o antes de aprobado? Después de aprobado, ¿no? Pasa que también nos cayó el receso. Si usted recuerda, prácticamente los últimos días de la anterior gestión se concluyó de aprobar en la Cámara Revisora, en este caso el Senado. Pero del otro lado hubo una campaña descomunal de tergiversaciones, de mentiras, y que seguramente en algún momento tendremos la oportunidad, ojalá pueda invitarme a su programa, para ir despejando y explicando una a una muchas de las cosas que se han dicho, como que, por ejemplo, se criminaliza la protesta social, cuando este código, a diferencia del anterior, en su artículo 294 ha incorporado un segundo párrafo, porque la figura de atribuirse los derechos del pueblo ya estaba en el anterior código, ¿no? Pero nosotros, para darle mayor garantía a la protesta social, incorporamos un segundo párrafo donde dice que cuando se trate de derechos fundamentales, de reivindicaciones sectoriales, está garantizada la protesta social. Eso en concordancia con lo que manda la Constitución Política del Estado. Cosas de estas lamentablemente han dicho, o sea, a manera de tergiversación, mentiras que de alguna manera han tenido eco en ciertos sectores. Ahora, evidentemente llama la atención que recién una vez aprobada la norma, algunos sectores comiencen a objetarla cuando su obligación hubiera sido estudiar el documento en el momento oportuno. Allí, desde luego, está clara la figura de cierta omisión en muchos sectores. Pero en otros, por ejemplo, el Colegio Nacional de Abogados ha publicado hoy un pronunciamiento en el que dice que cuando pidió a la Asamblea Legislativa una copia oficial del proyecto de ley, le respondieron que vean la página web donde está el proyecto. Fue así porque eso daría un indicio de que tampoco hubo una retroalimentación del todo satisfactoria con todos los sectores. Mire, tenemos cartas que se envió a los colegios de abogados para que precisamente en el momento oportuno hagan llegar sus criterios o sugerencias. No lo hicieron. En esa medida, sin embargo, hubieron ciertos sectores de base que también hicieron llegar criterios, planteamientos, que se los tomó en cuenta, ¿no? Pero este código, mire, en la parte procedimental tiene cambios significativos, como el hecho de reducir, actualmente hay juicios que duran hasta 12 años. Una exageración. Es una eternidad. Con el nuevo código se reduce máximo a 1 año, porque, por ejemplo, está prohibido suspender audiencias
juez que no asiste, fiscal que deja de ir a una audiencia, recibe una sanción disciplinaria, incluso hasta es destituido del cargo, pues finalmente se trata de servidores públicos. Y en el caso de los abogados, cuando no concurren a audiencias, también se los reemplaza por uno de defensa pública. Es decir que este código pretende acabar con la retardación de justicia, pero al mismo tiempo también pretende acabar con la corrupción que actualmente campea en la justicia boliviana a través de dos elementos centrales. Ahora, a diferencia de antes, lo que vamos a tener a futuro es que ya no es un solo juez el que resuelve una causa, sino es un colegio de jueces que intervienen en diferentes etapas del proceso, por un lado. Y por otro lado, ya no el juez toma las decisiones en su despacho respecto a una causa. A veces en componenda con colegas abogados, con coimas de por medio. No, el juez toma las decisiones en las audiencias y frente a las partes. Un cambio importante. Importantísimo, que nos ayuda a desterrar la corrupción. Y otro elemento central también es el hecho de que este código no se aboca a repartir penas, sino sobre todo a restaurar a la víctima, a la reparación del daño. El daño es la responsabilidad civil que emerge de una acción penal. Entonces, hay cosas importantes, se desburocratiza, se simplifica los procedimientos. Créame que una vez que esto se empiece a aplicar, obviamente después de los 18 meses, al cabo de 1 o 2 años, vamos a ver los cambios significativos en la justicia boliviana, porque materia penal es la principal carga procesal que se tiene en nuestro país. Seguro que sí. Y en ello, por ejemplo, si me permite un último elementito por ahora, es el hecho, por ejemplo, de volver a lo que doctrinalmente siempre debió ser la detención preventiva. Actualmente, del 100% de presos en el país, el 80% son con detención preventiva. En el nuevo código, primero que en delitos que tienen pena mayor a 6 años, únicamente se aplica la detención preventiva. Ya es un gran paso en la lógica de descongestionar nuestras cárceles. Y 2, es una medida, y siempre debió ser excepcional, porque ante todo se presume la inocencia del encausado mientras no se determina su culpabilidad en sentencia condenatoria ejecutoriada. Un principio además constitucional. Entonces, con este código, en excepcionales casos, irá la detención preventiva, porque para que alguien vaya a la cárcel tendrá que ser luego de ser oído, juzgado en un debido proceso y con sentencia de última instancia. Entonces hay muchísimos cambios, es una norma, reitero, que pretende transformar positivamente la administración de justicia en nuestro país y que merece una oportunidad de aplicación. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con aquellas voces que piden la abrogatoria sobre de la este norma, punto, senador, porque nos parece totalmente irracional echar a la basura un trabajo que casi ha llevado 3 años. Sobre este punto le decía, senador, y para concluir, también se aseguró durante 47 días de conflicto que los artículos 205 y 137 jamás serían derogados y acabaron siendo derogados. Ahora hay un movimiento de varios sectores que pide la abrogación del código. ¿Usted estaría en condiciones de asegurar que el código no va a ser abrogado? Sí, estoy absolutamente convencido de las bondades de esta norma y que un pedido de abrogatoria del código es irracional, es algo que no corresponde, porque además de los sectores que están planteando esto, no escuchamos argumentos, o sea, razones, cuestionamientos válidos, si no son consignas que se lanzan. Reitero, nosotros estamos dispuestos a debatir técnicamente, a discutir el contenido, a explicar a las bases. Aunque debatir sobre lo aprobado ya es menos provechoso que debatir sobre lo que está por aprobarse. Pero hemos hecho el ejercicio previo, vuelvo a reiterar, se ha convocado a los diversos sectores, ¿no?
Pero, sin embargo, yo creo que en esta etapa lo que corresponde es explicar el verdadero espíritu de la norma, los alcances, ¿no es cierto? ¿Y quién mejor? El legislador, el que aprobó la norma. En ese sentido, yo espero que algún sector del transporte que está con bloqueo, porque tampoco han logrado, ¿no es cierto?, hacer una medida como querían de paralizar el país, bloqueando todas las carreteras, de acuerdo a los reportes que se tienen en Santa Cruz, y creo que en Potosí hay algún otro punto de bloqueo. Por lo demás, está normal la circulación en Bolivia, y ojalá este tipo de movilizaciones, al igual que sucedió con el Colegio Médico, ya paren, y en todo caso más bien se abran a la socialización, a las explicaciones, y a partir de ello dejemos avanzar esta norma, reitero, que no busca hacerle daño absolutamente a nadie, sino más bien busca cambiar las cosas positivamente en materia de administración de justicia. Gracias, senador. La palabra del senador Milton Barón. Lo habíamos presentado de forma imprecisa al principio. Tomamos su palabra para seguir analizando este documento en otros programas, ya específicamente en normas con campos también concretos del documento. Gracias por su visita. A usted, pues, encantado volver el rato que nos vuelvan a convocar. Seguro gracias, será así. Muy buenas noches. Seguro será así. Vamos ahora a un corte y luego volvemos a ocuparnos del Dakar 2018, pero en esta ocasión a través de una perspectiva periodística. Para contarles en principio que este lunes el sector médico y el gobierno firmaron un acuerdo que posibilita que la atención médica se reanude en los diferentes centros de salud, además de que se levanten todas las medidas de presión asumidas por el sector hace 47 días. Recordemos que los médicos del país activaron piquetes de huelga de hambre y movilizaciones callejeras contra la derogación, o más bien a favor de la derogación del artículo 205 del Código del Sistema Penal, promulgado el pasado 15 de diciembre. Organizaciones cívicas de Cochabamba y Potosí convocaron para este martes a paros cívicos en sus regiones en demanda de la abrogación del Código del Sistema Penal. Según la dirigencia, en ambos departamentos habrá bloqueos de vías y suspensión de actividades. Asimismo, el Transporte Federado de Cochabamba anunció un paro con bloqueos. A ellos se suman también el Comité Cívico de Potosí, que realizará un paro cívico en las próximas horas, junto con la Central Obrera Boliviana, que se movilizará en demanda de la anulación del Código Penal. Y la última información destacada: la mañana de este lunes, gremiales, transportistas y otros sectores sociales se concentraron en un masivo cabildo que colmó la Plaza 14 de septiembre de Cochabamba. La movilización, que colapsó las calles de la urbe, determinó que las protestas y bloqueos continúen de manera indefinida hasta que se abrogue el nuevo Código Penal. Asimismo, representantes vecinales indicaron que se declaró estado de emergencia. Ya se siente, ya se vive el Dakar acá en Bolivia. La invitación para que ustedes puedan ir a disfrutar de esos momentos mágicos e inolvidables. Que tengan una excelente semana y un buen descanso. Chao amigos, chao Juan Pablo. Hasta dentro de algunas horas, Piti. Lo mismo para ustedes. Nos reencontraremos en poco tiempo aquí en Hora 23 para recapitular lo que haya sido importante en esta jornada de martes. Hasta entonces.